Buenas noches a todos. ¿Cómo andás, Camilo? ¿Cómo andás, Rafa? ¿Cómo andás, compañeros? Estamos en un programa de Tribuna TV en un momento político muy especial que está dado por esta contradicción que tenemos, ¿no? Donde tenemos un mundo convulsionado, las bolsas en el mundo caen, Trump todos los días toma medidas que generan gran conmoción, completamente reaccionarias y liberticidas. Y en Uruguay parece que vamos casi 45 días de gobierno y pareciera que no hubo ni un cambio de gobierno, ¿no? Porque es decir, no hay acciones de parte del gobierno, ni en el sentido de nuevas iniciativas, leyes, decretos, etcétera, y tampoco derogando las anteriores, ¿no? Entonces estamos en este momento tan especial. Pero primero, antes de entrar en la situación política, me parece interesante informar, ¿no?, de la presentación de las listas de asamblea, del lema Asamblea Popular, o sea, del Acuerdo de Unidad Popular Frente de Trabajadores, en 12 departamentos. Exacto. Y en las cuales el Partido de Trabajadores interviene en 3 departamentos. Sí. En el caso de Montevideo, con la lista 1917, que encabeza el compañero Camilo Márquez, y también con una lista en el municipio G, encabezada por la compañera Noemí Iraola, que también es la 1917G en este caso. Sí. Y en el caso de otros departamentos, que son Rivera y Florida, vamos con la lista 1917-326, es un acuerdo a nivel departamental para la elección departamental de esos departamentos, donde participan compañeros del Partido de los Trabajadores y del 26 de marzo, por eso está este número de lista. En el caso de Rivera, encabezada por el compañero Enrique Ramos Castillo, Massa, para muchos compañeros de aquel departamento, y como candidato a intendente, y Wilder Lacuesta como primer candidato a edil. En el caso de Florida encabeza el compañero Antonio Buday, del Partido de los Trabajadores también, y también encabeza la lista no solo intendentes, sino también ediles. Es decir, que estamos presentes en 3 departamentos para estas elecciones departamentales. En el municipio G también como candidata a alcaldesa, en el caso de Noemí Iraola. Y bueno, es una elección que se da en este particular contexto político del cambio de gobierno, ¿no? Sí. Además hay que decir que, bueno, un esfuerzo importante presentarse en más de la mitad de los departamentos, ¿no?, en la alianza, 12 departamentos, y la oportunidad, digamos, de participar en el debate político nacional, ¿no?, a través de la elección departamental, y no restringirnos ni limitarnos porque están ocurriendo muchas cosas, es decir, a nivel internacional obviamente, pero también que no ocurran cosas, o lo que ocurre a nivel nacional, esto que mencionaba vos, Rafael, de que la voz se le escucha a Orsi o al Pacha Sánchez, que cuando sale a justificarse y no a anunciar medidas que le reclama la propia base, ¿no?, y los propios dirigentes, Frente Amplio, un sector de dirigencia media. Entonces, para la izquierda, evidentemente, presentarse en este contexto se confirma lo que habíamos, ¿no?, lo que habíamos colocado como pronóstico de la importancia de participar, teniendo en cuenta que cuando se produzca la elección del 11 de mayo, vamos ya a más de un mes, 40 días, como dice el título del programa de hoy, y ya podemos ver un rumbo bien determinado. Y bueno, es importante que se presente un programa alternativo planteando los problemas de la clase trabajadora y demás, porque lo que se ve a nivel nacional es el reparto de cargos, la pelea por los famosos 39 cargos de la oposición, donde los medios informan que hasta se fueron a las manos, o se estuvieron por ir a las manos los partidos tradicionales. A mí me parece interesante, ahora que nombraste esto, me parece muy interesante, porque en este país parece que sea por supuesto que la derecha tiene que tener cargos en sectores del gobierno, en la educación, en las empresas públicas y en otros lugares. Se le llama cargos de contralor, pero no es algo obligatorio, ¿no? En realidad, al tener mayoría en el Senado, el Frente Amplio podía haber establecido sus propios integrantes en todos estos organismos sin ceder nada a la derecha, solamente que implica más días para hacer esa votación,
para poder hacerlo más rápido se recurren a estos acuerdos, pero no sé para qué estaban apurados, porque no estaban tomando ninguna medida, ¿no? Realmente es increíble. La palabra preferida de este gobierno ha sido prudencia, ¿no? Prudencia, pero no con las condiciones de vida de los trabajadores. Ya han habido críticas, por ejemplo, de las ollas populares, críticas de sectores que reclaman vivienda. ¿Por qué no hay ningún tipo de accionar? Y bueno, el Pacha Sánchez o la ministra de Vivienda Cairo establecen excusas, ¿no? Bueno, recién empezamos, vamos 40 días. Evidentemente están muy satisfechos con su situación social, no tienen apuro con ninguna resolución práctica, pero además de eso, yo creo que la palabra que hay que colocar como caracterización de conjunto, alguien puede entender que es excesiva o simplista, lo que sea, pero bueno, los hechos hablan por sí solos. La palabra que explica, que de alguna manera marca esto, es continuismo, ¿no? Es decir, no hay, cualquiera podría pensar que la calle Pou sigue en el gobierno. Es decir, solamente que como no se lo ve en la tele, uno dice, bueno, la calle Pou se fue. Pero en realidad no hay ninguna medida prácticamente tomada por el gobierno que desentone con lo que venía siendo el final del gobierno de la calle Pou. El primer decreto del gobierno a mí me pareció sintomático, ¿no? Del gobierno de Orsi, fue recién el 21 de marzo, 21 días después de la asunción. Era para fijar una serie de valores de las unidades de los alquileres, ¿no? Las unidades para el ajuste de alquileres, que es un trámite administrativo burocrático que hace todo gobierno para establecer esos valores. Quiere decir que ni siquiera era una acción especial, sino que era, bueno, nos toca actualizar la unidad de reajuste de alquileres. Y por lo tanto en ese sentido se actuó. Esto me parece que es muy gráfico, ¿no? Y aparte hay un conjunto de medidas que están despertando mucha indignación en muchos votantes del Frente Amplio, en muchos militantes, incluso hasta algunos dirigentes protestan, por supuesto que con lágrima de cocodrilo, porque todos ellos han generado las condiciones para darle la manija a Orsi, que es de alguna manera el elemento más de derecha que podían colocar en esta campaña electoral, y que además vino anunciando una cantidad de políticas que es la que está concretando, nadie se puede sorprender, ¿no? Sí, Rafa, hay que mencionar que algunos medios levantan esta presencia de Pacha Sánchez y de O'Donnell en la mesa política del Frente Amplio, como lo colocan como un mensaje de, bueno, venimos a llamar a controlar la ansiedad del compañero, pero en realidad es un disciplinamiento, ¿no? Es decir, acá hay una bajada de línea de, bueno, esto no hagan olas. La justificación que han manejado desde el Frente Amplio, desde el oficialismo, es, bueno, acá la calle Pou maquilló los números, nosotros todavía no tenemos claro cuál es la situación, Cairo, como mencionabas vos, el propio O'Donnell, ¿no? Que dice, bueno, la situación utiliza esa terminología propia de los economistas, media críptica, ¿no? De, bueno, la situación es frágil, pero es controlable, ¿no? Bueno, porque ahí hay un tema que me parece interesante, que es porque el prosecretario de Presidencia, ¿no? El ex fiscal Díaz, había hablado de que habían recibido una Ferrari chocada, ¿no? Que le habían dicho que era una Ferrari pero estaba chocada. Y lo que establece O'Donnell es un equilibrista, ¿no? Porque dice, yo como ministro de Economía no puedo decir que está todo horrible, porque entonces cuando me presten plata o lo que sea, me van a cobrar más plata, más interés. Clima de inversión. Claro, entonces dice que sí pero que no, que está mal pero no tanto, y así va haciendo equilibrio. Es evidente que por un lado el gobierno de la calle estableció un aumento significativo de la deuda externa, ¿no? Pasó de más o menos el 60% del producto en la deuda externa al 70% del producto. Escuché ayer a un integrante del equipo económico, Martín Valcorba, el economista Martín Valcorba, diciendo que que eso obedecía a la cuestión de la pandemia, ese aumento de la deuda. Pero decía, a la vez no pueden usar la pandemia entonces para el aumento del déficit y para todo lo demás. Porque si se aumentó la deuda, no puede ser que también haya aumentado el déficit público, el gasto público, etc. Las dos cosas no se pueden justificar. Bueno, evidentemente esto marca también en ese punto cierto continuismo conceptual, que es decir, en realidad
no hay que olvidar que Azucena Arbeleche había sido parte del equipo económico de Astorga en el manejo de la deuda y de Frente Amplio, más allá que no es Frente Amplista. Así que no es de extrañar, es decir, Valcorba podría haber estado en el gobierno de la calle en el manejo de deuda, o Vergara, lo mismo que O'Donnell era un ministro de... Búsqueda publica el día de ayer que Bordaberry, en una de estas charlas que hace el semanario, dice: yo escucho a O'Donnell y lo suscribo todo lo que dice O'Donnell, le pongo la firma abajo. Bueno, pues relativiza, ¿no? Que el problema son otros elementos dentro del gobierno, pero que lo diga así Bordaberry, no nada más, nada menos. No, es claro que O'Donnell tiene un gran respaldo del conjunto de la burguesía y en este sentido, bueno, en todo caso las dudas que colocan es si O'Donnell logrará imponer su posición finalmente o si podrá ser superado por las presiones o las diferencias internas del gobierno. Y en este sentido se coloca la duda si llegará al final el mandato, cosas por el estilo. Pero en realidad, es decir, O'Donnell está tranquilísimo, ¿no? Es decir, porque gobierno en disputa no hay. No hay gobierno en disputa. Es claro que hay una orientación de conjunto de todo el gobierno, ¿no? Porque, a ver, la discusión que ha habido con O'Donnell ha sido, por ejemplo, sobre salarios, ¿no? O'Donnell habla de que hay que desindexar los salarios, no los más bajos, que los más bajos se ajusten por inflación y capaz que un poquito de recuperación, y que los salarios medios y altos, que son todos muy bajos, miserables, se ajusten por debajo de la inflación, es decir, que pierdan posibilidad de compra, ¿no? Pierdan valor real. Eso colocó una respuesta no solo del PCNT y del Partido Comunista, sino incluso del Pacha Sánchez, ¿no? Que dijo no estaba de acuerdo, pero entonces han establecido la discusión entre congelar el valor del salario a través de simplemente que corran atrás de la inflación y se equiparen a la inflación, o que incluso no lleguen a alcanzar la inflación. Entonces la discusión está dada ahí, y de ninguna manera en un planteamiento de aumento de los salarios en un país que la gente ha tenido una pérdida de ingresos, y que, bueno, finalmente, si bien no hay un gran crecimiento del producto, el producto ha venido creciendo, y eso no se ha compasado en el crecimiento de los salarios, ni siquiera en esa cifra insignificante que ha aumentado el Producto Bruto. Así que, bueno, en este sentido la colaboración, si se quiere, de la cúpula del PCNT y del Partido Comunista es acotar la discusión hacia el salario tiene que ajustarse o no por inflación, y no colocar reivindicaciones, no solo el movimiento obrero, sino planteamientos que habían colocado, por ejemplo, de aumentarle los impuestos a la gran capital. Por supuesto, dicen quitar exoneraciones, pero no todas, es decir, ninguna locura, como dice este diputado del Partido Comunista, sí, Bruno Giometti, Giometti. Que la verdad que tú hiciste un artículo muy interesante que salió, lo recomiendo para los compañeros que lo lean en la web del PT, ¿no? Sí. pt.org.uy, porque marca toda la orientación del Partido Comunista de cara al gobierno ante este elemento que es la gran coartada, que es decir, bueno, la situación económica está peor de lo que esperábamos, vamos a seguir analizando los números, así que poco menos que veremos en el presupuesto qué podemos hacer. Le pidieron a todos los ministerios que no hicieran nada, hasta no tener el panorama claro, más o menos hasta que pase la votación de la ley de presupuesto, parece que no van a hacer nada. Y bueno, obviamente el discurso de O'Donnell, que es el que impone la línea, es para generar condiciones para que vengan inversores hay que mantener el clima de inversiones y por lo tanto no ponerles impuestos. Así que hay un continuismo descarado en este sentido. Sí, y esto se da en todos los ámbitos, en todos los campos, ¿no, Rafa? Porque este problema también, esto de ir monitoreando, bueno, tenemos que monitorear, lo dice Lubetkin para el caso de Israel y del sionismo y de la discusión que hay en torno a la oficina de la ANI en Jerusalén. Entonces es un gobierno que está mirando el VAR, digamos, ¿no? Pidió el VAR, lo está mirando, está como en pausa y dice, no, tenemos que seguir monitoreando. Con una clara inclinación hacia la derecha, ¿no? Pues esto de que el Partido Comunista, que no habla de gobierno en disputa, que era su gran tesis durante los periodos, su tesis ahora es el despegue, digamos, ¿no? El despegue en términos, es la repetición, porque si uno escucha, lee a los
los miembros que desarrollan este planteo de desarrollo nacional productivo, no recuerdo ahora exactamente cómo es la formulación, es un planteo que está subordinado a un crecimiento en un mundo en guerra. Ya lo veremos en la parte internacional, pero en un mundo que está desatando una guerra comercial como nunca se ha visto, y el planteo para Uruguay, una economía del quinto orden, es: tenemos que crecer para lograr alguna conquista. Claro, si no crecemos, tenemos que moderar nuestros apetitos, no cometer locuras, diría Bruno Giometti. Sí, a mí me parece que es muy clara que la izquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista están completamente sometidos. Esto lo reflejó, por ejemplo, la votación sobre el ingreso de tropas en el Parlamento, ¿no? Donde en el Senado se vota por unanimidad, con los votos de Boca Andrade del Partido Comunista y de Gustavo Basabe del Partido Socialista en los 90. Es decir, aquí tenemos claro de que la orientación la fija la derecha del Frente Amplio, la fija Orsi, y la fija Lubetkin, la fija Odone, y el pataleo de alguna manera de esta llamada a la izquierda simplemente, busca recomponer la expectativa de un posible cambio interno, de correlación de fuerzas o lo que sea, para mantener la unidad. Entonces, por ejemplo, en las elecciones municipales ponen al abogado Juan Cereta encabezando la lista de la 90, ¿no? Que lo habían propuesto como candidato a intendente. Eso fracasó, como vos pusiste también en un artículo. Esto es una señal, porque Cereta había sido uno de los que había asesorado para el plebiscito sobre la seguridad social y había sido uno de los impulsores. Evidentemente el Frente Amplio le cerró el paso, incluido el Partido Comunista, y en este sentido lo ponen ahora de alguna manera como rastrillo, ¿no? Para que aquellos sectores que están enojados con una serie de aspectos digan: bueno, vamos a matar a Cereta. Realmente Cereta actúa ahí como un rastrillo de izquierda para la política que va a llevar Vergara en lo municipal, en lo departamental, porque va a ser el que va a ganar claramente la elección municipal del Frente Amplio, pero además es una bala la política del gobierno votar a Cereta, porque si Cereta estuviera haciendo campaña en contra de para que restablezca la edad de retiro a 60 años, para que eliminen la SAFAP, para que rompan con el Fondo Monetario, para que no vayan, no sigan sometidos a las alianzas con el sionismo, con el Estado de Israel. Bueno, uno podría decir: Cereta, te equivocaste de lugar, eso no lo puedes hacer dentro del Frente Amplio, pero no es eso lo que está haciendo, además. Y por lo tanto, es una forma de maquillar al Frente Amplio y de presentarlo como una gran bolsa en la cual, de acuerdo al que gane más votos, se va a cambiar la orientación. Eso es una falsedad. El Frente Amplio su gobierno obedece a los intereses de gran capital, a los intereses de capital financiero y a la política de sometimiento al imperialismo. Esto se refleja en lo de la ANI. La ANI, para los que no nos escuchan y no conocen, es una agencia del gobierno de investigación y que depende de Presidencia, pero que en gran medida mucha de esa investigación se realiza en la Universidad de la República o por técnicos de la Universidad de la República. Por lo tanto, acá un pronunciamiento importante de la Universidad de la República que rechaza la instalación de esta agencia del gobierno en Jerusalén, que la hizo el gobierno anterior, instalar esta oficina vinculada con una universidad en Jerusalén, una universidad israelí, y en este sentido, obviamente fue un gesto político de apoyo a Israel en pleno genocidio en Gaza. El pronunciamiento de la universidad, que fue unánime por lo menos en los presentes en el Consejo Directivo Central, algunos creo que se retiraron en el momento de la votación para no votar en contra o no abstenerse. Creo que de todos modos hay que decir que igual es un pronunciamiento extremadamente moderado, porque no cuestiona la instalación en sí. Más bien, sobre todo he escuchado al rector hablando de esto, el rector de la Universidad de la República, diciendo que cuestiona más bien la oportunidad, ¿no? Es decir, que en este momento se instala en Jerusalén. Cuando todos sabemos que la instalación en Jerusalén no es una cuestión académica, no es una cuestión de intercambio de investigación, tecnológico, de
conocimiento científico, sino que es un espaldarazo al Estado de Israel, que por otro lado es un Estado que nace para establecer una segregación y un régimen de predominio étnico sobre la población árabe originaria, que fue expulsada y cada vez más es expulsada de lo que era la Palestina histórica. Y por lo tanto, no es un tema de oportunidad de que este año no conviene porque este por lo otro, sino que evidentemente no debería ser eso. Pero bueno, más allá de esos temas que podríamos decir que colocan a la universidad como una posición más crítica de izquierda al propio Frente Amplio, porque la declaración de Frente Amplio es más tibia todavía, que también le pide al gobierno analizar, si es posible, suspender. La palabra analizar y suspender la instalación. Estas palabras no son casuales, porque primero no le exigen, es su gobierno le puede exigir, y decimos, nos mandatamos al gobierno a que retire la ANI de Jerusalén. Y la otra es decir, suspender, porque suspender tiene que ver con esto de la oportunidad. No, bueno, ahora dejamos suspenso, pero si en algún momento... Por eso no aparece, y esto trataba que no aparezca la ruptura de relaciones con Israel, ¿no? Que no, bueno, momento, bueno, la coordinadora por Palestina lo planteó, obviamente, clave esto, pero todo esto es una tibieza total, y quería agregar una cosa. Orsi ha recibido a los familiares de los rehenes y no se ha pronunciado una sola vez sobre la masacre del genocidio en Gaza. Totalmente. Ni en Cisjordania. Pero además incluso de sectores que se apersonan, digamos, muchas movilizaciones por Palestina y demás, lo cual es un mérito en el marco de... no voy a desmerecerlo. Y yo escuchaba, por ejemplo, a Gustavo González plantear el problema de que bueno, que acá hubo crímenes aberrantes el 7 de octubre, cuando cualquier socialista, cualquier persona que lucha, incluso un demócrata, ¿no?, debería de la defensa en el marco de un bombardeo. Estamos hablando de la cifra no se sabe exactamente de cuántos muertos hay, porque muchos están todavía bajo escombros y muchos fueron enterrados en fosas comunes. Entonces, en ese marco, cualquier acción, incluida militar, tiene que ser restricta a la defensa de esa media país, esa idea socialista. Pero incluso más allá, nadie sabe qué pasó el 7 de octubre en cuanto a quién es responsable de las muertes. Por ejemplo, se hizo no hay ninguna investigación independiente, incluso investigaciones que ha establecido la Fiscalía del Estado de Israel. Por ejemplo, la cuestión famosa de que hubo no sé cuántas violaciones de mujeres, que se dijo insistentemente, no hubo una sola denuncia en la justicia israelí en este sentido. O sea, la Fiscalía intentó, obviamente, porque acá hubo una promoción desde el Estado para intentar que aparecieran denunciantes, y no apareció una sola mujer ni nadie que pudiera mostrar un caso. Aquellas 40 niños decapitados o bebés o no sé qué, se supo después que era mentira. Muchos de los muertos del 7 de octubre se sabe que también obedecieron a disparos del propio ejército sionista, de las fuerzas de defensa de Israel, y por lo tanto, porque está la directiva Hannibal, que es una directiva que establece que antes que caiga como prisionero y sea rehén un israelí, más vale que muera, incluso por fuego amigo. Entonces, no quiere decir que cada uno de los que disparó quería matar a esa persona, pero es decir, disparan a mansalva, con independencia si le pegan a un militante o un miliciano vinculado a la resistencia palestina, o si le pegan a un israelí. Entonces, en este sentido, todo lo que es la información que se maneja sobre qué pasó el 7 de octubre, sin duda está distorsionado, porque es todo propaganda de guerra, propaganda del gobierno, y bueno, hay que decir que las cadenas de noticias no pueden informar, incluso las que están instaladas en Israel, dentro de Gaza, por ejemplo, la CNN no va a Gaza u otras de ese estilo. Al Jazeera, por ejemplo, no puede informar desde Israel, de Cisjordania, de distintos lugares. Entonces hay un cerco mediático y una permanente tergiversación de los hechos. Por lo tanto, lo primero que debe decir cualquier persona pensante nada más es decir, bueno, mira, yo no puedo poner las manos en el fuego de que pasó esto o aquello. Claro. Después está eso que tú decís. Cuando hay algún tipo de opresión y de barbarie como la que tenemos instalada hace más de 7 décadas en
Palestina por parte de un Estado que ha venido expulsando a la población nativa, a la población originaria, y la ha venido masacrando, seguramente debe haber atrocidades de parte de los oprimidos, digamos, surgen atrocidades de parte de los oprimidos como respuesta. No quiere decir que a uno le gusten o no le gusten. El tema es que cuando uno defiende el derecho del oprimido a levantarse, no dice, bueno, pero sí cumplen, ¿no?, con las convenciones de Ginebra, todo lo demás. Y esto vale para cualquier cosa, para José Artigas y los orientales en la revolución contra España, o contra los portugueses, o contra los brasileños, lo que sea. Es decir, no es algo que tengamos que inventar para este caso. De hecho, las mejores, las más progresistas constituciones de aquella época de José Artigas, y en esa se tomó el proyecto de Artigas para 1813, era tomado en base a la Constitución norteamericana, era la idea del derecho de los pueblos a la insurrección contra sus opresores, ¿no?, a la revolución y a la insurrección. Bueno, evidentemente eso ni siquiera es socialista. No. Es un derecho humano y democrático que obviamente los socialistas defendemos consecuentemente, donde ya lo abandonaron los supuestos demócratas y los supuestos defensores de la libertad. Pero me parece importante igual la crítica que vos colocaste, porque parece que van pidiendo disculpas, ¿no?, queriendo quedar equilibrados en el medio. Por ejemplo, este tema de la ANI, el gobierno dice que lo va a estudiar, que quieren ser equilibrados, ¿no? Sí. Lo van a estudiar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el pedido del Frente Amplio, el pedido de la universidad, el pedido de la universidad, que es un pedido institucional y un pronunciamiento de la universidad de que no va a participar de este convenio como institución, lo equiparan a la firma de algunos académicos que reivindican, defienden que sí se instale. Obviamente son pro-sionistas, defensores del Estado de Israel. Y en este sentido el gobierno dice, bueno, vamos a evaluar porque te hemos pedido de los dos lados, queremos ser ecuánimes. Y en este sentido está este planteamiento de continuidad. Pero lo ecuánime no valió para reclamar por los asesinatos palestinos. No, ni para la libertad de los presos palestinos, ¿no? Porque aparece con los carteles de los rehenes en manos de Hamás, pero no aparecen con carteles de los rehenes en manos del Estado sionista, que son sin juicio alguno. Exacto. Bueno, yo creo que es claro en este terreno un planteamiento de continuismo, de alineamiento, que es anterior al cambio de gobierno. Orsi no fue nunca a la marcha por Palestina, Carolina Cose tampoco, ninguno de los principales dirigentes del Frente Amplio. Por lo tanto, es muy claro el alineamiento con el Estado de Israel de parte del gobierno. Rafa, la declaración del FA que menciona el 7 de octubre alimenta esta versión, ¿no? Porque el problema es entonces que lo que haría Israel sería una reacción a lo del 7 de octubre, como que hay un peso el 7 de octubre, ¿no? Exacto. Entonces alimenta, está completamente alineado con esto, con este relato, digamos. Sí, es como Bernie Sanders, que decía el Estado de Israel tiene derecho a defenderse. Exacto. No tiene que cometer excesos, tiene que hacerlo dentro de las normas internacionales, etcétera, etcétera. Bernie Sanders es el senador del Partido Demócrata, del ala izquierda del Partido Demócrata norteamericano. Bueno, incluso es un senador independiente que participa de alguna manera dentro de lo que sería la bancada demócrata en el Congreso. Pero bueno, el Frente Amplio en este sentido, no sé si en algún punto no está a la derecha, y el gobierno, el Frente Amplio, seguro, el gobierno de Orsi, porque directamente no ha anunciado una sola vez las masacres. En el caso de Bernie Sanders, ha hecho denuncias sobre muchos de los actos genocidas del Estado de Israel, más allá de que a cada rato repite el discurso de que en realidad jamás debería ser destruido y que debería hacerse apegado al derecho internacional. Bueno, creo que en este tema hay un elemento de continuismo que es la palabra que me parece que es clara. Lo que llama el Frente Amplio ser cauto, ser prudente, etcétera, etcétera, es continuismo puro y duro con respecto al gobierno. Y está lo dice implícitamente respecto a lo que mencionabas del ingreso de militares estadounidenses en la votación, porque la argumentación, incluso Gustavo González, que es crítico, Javier García se jactaba, ex ministro de Defensa, se jactaba después de esa votación, donde el Senado vota unánimemente la derecha con el Frente Amplio,
se jactaba de que, bueno, los discursos más encendidos acá votaron a favor. Es así que la argumentación que da Betina Díaz Rey, la senadora la diputada, la senadora del MPP, es que, bueno, que acá hubo un acuerdo institucional. Betina. Que bueno, que acá hubo un acuerdo institucional del país, que bueno, no se pueden estar rompiendo los acuerdos. La misma Betiana era la que decía que no los iban a correr por izquierda, ¿no? Iban a correr por izquierda y acusaba la Unidad Popular. Por derecha no se los puede correr. Ya no se los puede correr completamente. Pero quiero decir, eso es una adulteración, además, porque digo, ¿qué obliga a un legislador de izquierda a mantener, ¿no? Que seguía de izquierda, a mantener algo institucional como es la presencia de 10 boinas verdes? Son boinas verdes los que ingresaron, para decirlo en términos, a instruir al ejército en el marco de una guerra mundial, porque no importa. Son los mismos que están bombardeando en Yemen. Exactamente. Esta es lo que tienen que sacar en conclusión los compañeros de izquierda, los compañeros del Frente Amplio, es que incluso esos mismos 10 boinas verdes que ingresaran hace 2 años es diferente a que ingresen ahora. En esos términos quiero decir, porque ahora son los boinas verdes que están atacando en Yemen, como decís vos, los que apoyan y amenazan a Gaza con borrarlos de la faz de la tierra, como dice Trump, y desatar el infierno sobre ellos, y transformar Gaza en un resort y con vista al mar y todo lo demás que ha dicho Trump. Es decir, las mismas acciones en el marco de un estallido de todas las contradicciones del capitalismo y del imperialismo tienen un alcance de otra envergadura, porque no hay que olvidar. Y aparte el imperialismo norteamericano avaló, si es que no le exigió, a Netanyahu cuando rompe el cese del fuego y empieza un bombardeo que está masacrando a niños todos los días. Entonces, el ejército de Estados Unidos le hace una cobertura internacional a esta masacre, a este genocidio, porque el ataque en Yemen no es solo porque los hutíes de Yemen bloquean el transporte marítimo en el Mar Rojo, especialmente a los barcos de Israel, donde los hutíes dijeron: vamos a bloquear hasta que dejen entrar alimentos y medicamentos a Gaza. Es decir, se trata de una cuestión ya de defensa de la sobrevivencia de la gente que está muriendo de hambre y los niños que están siendo operados sin anestesia en los hospitales que quedan en Gaza. Entonces, frente a eso, lo que está haciendo el imperialismo norteamericano, me estoy metiendo mucho en otro tema, pero después retomamos esto, quiero decir, porque está amenazando a Irán, a los hutíes y a todas las fuerzas del Medio Oriente que puedan de alguna manera enfrentar el Estado sionista de Israel, para evitar que reaccionen y dejar aislados a los palestinos de Gaza y de Cisjordania, y de esta manera viabilizar la masacre. No se trata de un ejército neutral, es un ejército, el de Estados Unidos, que está participando en esta masacre y bueno, por otro lado está participando en la guerra de la OTAN en Ucrania. Por lo tanto, acá el Frente Amplio, al darle este aval al ingreso de tropas de Estados Unidos, también toma una posición en este sentido. Y además, ahora que mencionas eso, que era lo que iba a cerrar, creo que ya podemos pasar a la internacional, si querés, Rafa. Que ya en su momento la propia bancada del Frente Amplio se puso al lado de la OTAN respecto a rechazando la invasión de Rusia y tomando partido abiertamente, colocando como que, bueno, que la acción de Ucrania y la OTAN era en defensa de una soberanía cuando es parte de una guerra imperialista, ¿no? Entre varios, que ahora queda más clara que nunca, ¿no? Ahora está muy clara. Sí, yo antes de pasar a la internacional quería mencionar 2 o 3 cosas más que no las desarrollamos porque me parece que todos los compañeros las conocen. Una es, en otros aspectos del continuismo del nuevo gobierno, se convocó el llamado diálogo de seguridad social, donde el gobierno no dice lo que va a proponer, ¿no? Donde dice que va más allá de las jubilaciones, pero en el tema jubilaciones, que fue un tema que promovió un plebiscito del PIT-CNT con 400.000 firmas, más de 400.000 firmas y casi 1 millón de votos, dice claramente Odone, que marca la cancha: no vamos a cambiar lo que se votó en el plebiscito. ¿Tá? Entonces, el aumento de la edad de retiro, el mantenimiento de las AFAP y toda la forma de cálculo aparece como algo intocable. Odone, a pesar de eso, porque sabe que el tema se va a discutir, dice: bueno, si se llega a tocar la edad de retiro y se baja a 60 de vuelta, será bajando la tasa de reemplazo, no va a ser con el 45% de los últimos 10 años, 20 años, lo que sea que establezca el cálculo, sino que va a ser menos, entonces será ni el 35, será el 30. Quiere decir que con esto está marcando la cancha para establecer
que si hay alguna concesión en ese diálogo social, no va a ser a costa ni de poner más aporte patronal, ni de quitar exoneraciones ni nada, sino que tendrá que ser repartiendo la miseria entre los propios trabajadores. Esto es un aspecto que me parece central. Obviamente que si la tasa de reemplazo a los 60 la dejan, por ejemplo, en 30, la inmensa mayoría no se va a jubilar, porque tendrían que tener una caída tan precipitada de sus ingresos en el momento de jubilarse que lo haría inviable, entonces voluntariamente te queda más tiempo. El otro aspecto que me parece importante es el tema LUC y ocupaciones de fábrica, ocupación de empresa. Juan Castillo, el ministro de Trabajo del Partido Comunista, envió un proyecto de decreto a la presidencia desde el Ministerio de Trabajo, que le ocupa el Ministerio de Trabajo, para reglamentar la LUC, la Ley de Urgente Consideración, en el aspecto de las ocupaciones de fábrica, donde él entiende que se excedió el gobierno anterior en lo que establecía la propia ley reaccionaria, y esa ley de alguna manera limitaba y hacía inviable las ocupaciones, pero además le agrega el gobierno de Lacalle Pou por decreto que puede el Ministerio de Trabajo pedir el desalojo sin orden judicial de una ocupación. El Ministerio del Interior, ¿no? Mandar a la policía. Mandar a la policía, pero la pide el Ministerio de Trabajo al Ministerio del Interior. Claro. En este caso lo que hace el proyecto de decreto de Castillo es decir, bueno, no, el gobierno no puede sin orden judicial hacer eso, ¿no? Es decir, no lo haría ya de esa manera, pero establece claramente que el derecho de ocupación de una fábrica, supuestamente en la concepción del PIT-CNT, de cualquier elemento progresista en el derecho laboral, es una extensión del derecho de huelga. Y le dice, sí, pero respetando el derecho del carnero a entrar a trabajar y de la empresa a tener control en la empresa. Quiere decir que en realidad sería de mentirillas, diría Flanders en Los Simpsons, ¿no? Porque evidentemente se trata de una reglamentación sindical, y lo que está haciendo es reglamentar la LUC. No envió un proyecto de ley para derogar la LUC, por lo menos en ese capítulo de las cuestiones del derecho de huelga, lo cual es otra expresión de continuismo, en este caso del Partido Comunista, ¿no? Ni siquiera estamos hablando solamente de O'Donnell. Luego tenemos el tema del Plan Neptuno, de la OCE, de la cuestión del agua potable. Los compañeros que no saben bien qué se trata de esto, es un contrato que firmó el gobierno de Lacalle para una mega inversión con un nivel de endeudamiento público y de gasto descomunal, donde se van a pagar hasta 800 millones de dólares en una cantidad de años muy extendida por la obra y por la entrega de agua a las plantas potabilizadoras, digamos, y a la zona metropolitana. Y en este sentido es un proyecto, primero que nada, que viola la Constitución, el Plan Neptuno, porque mete privados en la gestión del agua potable, que eso está en manos del Estado, según la reforma constitucional del 2004. Y por otro lado, bueno, es un escándalo negociado. Hoy Pacha Sánchez informó, vamos a decirle, ¿cómo se llama Sánchez? Alejandro Sánchez, vamos a decirlo más formal. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó de que se dejaba en suspenso el Plan Neptuno por 90 días y que en ese contexto iban a negociar con el consorcio privado que va a hacer la obra, que firmó el contrato con el gobierno de Lacalle, y van a intentar renegociar algunos aspectos como la forma de financiamiento del proyecto, y dejó entrever de que en realidad la suspensión tenía que ver también con que iban a priorizar una represa en Casupá, en el río de Santa Lucía, que era en la posición del programa del Frente Amplio en las elecciones, pero no dice que va a echar por tierra el contrato con Neptuno, sino, como han dicho varios, José Díaz, no, perdón, bueno, no me salen los nombres hoy, el ex fiscal Díaz, ¿cómo se llama? No importa, ¿no? Pero me da rabia no acordarme. Sí, Díaz, lo que pasa es que todo el mundo le dice Díaz también. ¿Jorge Díaz? Jorge. Estableció claramente que los contratos se van a cumplir. Sí. Con lo cual, bueno, es un escándalo esa posición. A ver, el gobierno puede anularlo y el consorcio puede eventualmente hacer un juicio, una demanda, y eventualmente lo puede ganar o lo puede perder. Los contratos también se dejan sin efecto.
no es que con eso estás violando no sé qué cosa sagrada. Eso lo hace cualquier gobierno, ¿no? Cualquier empresa denuncia un contrato, lo deja sin efecto y eventualmente a veces pierde o no las demandas. Para que pierda, el consorcio tiene que demostrar de que tiene algún perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio del consorcio si todavía no empezó a hacer la obra desarmada? En realidad es toda una discusión más legal. Pero más allá de eso, es evidente que es otro aspecto del turismo que tenemos, lo de seguridad social, el decreto de Castillo sobre la cuestión de las ocupaciones de fábrica, que el gobierno le dice que no es ninguna prioridad, que Castillo no lo discutió en el Consejo de Ministros, le llamó la atención, lo sorprendió que mandara eso. Que ni habló. Que ni habló en el Consejo de Ministros y que no le da bola, básicamente. Entonces, lo de Palestina y la universidad, etc. Tenemos un conjunto de elementos que hacen un continuismo descarado. 40 días de gobierno, no solo no se ve ninguna acción en ningún sentido favorable a los trabajadores. Ante los reclamos de las ollas populares, Alejandro Sánchez dice, bueno, hermano, recién empezamos, hace 40 días que empezaste, le gritan, ¿no? Sí. Y en la cuestión de la vivienda, Cairo, no sé cómo se pronuncia, dice lo mismo, ¿no? Denos tiempo, compañeros, recién empezamos, todavía no sabemos dónde estamos, parados. Es decir, hay un planteamiento muy claro de continuismo con la política de la calle. No, Rafa, algo que me parece importante como una conclusión general. Es importante colocar que se ha hecho mucho hincapié desde el oficialismo de que no se tiene mayoría en el diputado. Entonces esto obliga a negociar, ¿no? Ahora, también hay que apuntar que eso en diputados es objetivamente así. Le faltan 2 diputados para el proyecto de ley. Ahora hay que... Pero en el homenaje a Sendik, el voto que le faltó fue de ellos. Sí. Porque Salle le dio 2 votos. Completamente. Y Andrés Lima se ausentó para que no saliera algo que ni siquiera era un homenaje. Exacto. A Raúl Sendik, padre. Exacto. Pero lo que hay que consignar también es que la oposición está absolutamente deshilachada. O sea, no es una oposición que está abroquelada diciendo vamos a apuntar al FA y vamos a hacer la vida posible. Es diputado, el Senado tiene mayoría. Y lo otro es... Hasta el punto que Manini hoy le dio una señal al gobierno de que estaba dispuesto a colaborar con el gobierno. Y en algunos temas, por ejemplo, en algunas designaciones de la Llera, por ejemplo, el ex inspector Rayera, que lo nombran en inteligencia, no me acuerdo en qué cargo, en el Ministerio del Interior, los votos se le dio el Partido Colorado. El Partido Nacional no, pero el Partido Colorado sí. Quiere decir que están acordando con elementos de la derecha, y eso que no tiene mayoría es relativo, y esto que vos decís, que la derecha está descoyuntada de alguna manera, se expresa en que los colorados votan una cosa, los blancos otra, Cabildo le ofrece algún margen de colaboración. Sí. Basta ver las declaraciones de diferentes diputados, Cabildo Abierto, ya Perrone, por ejemplo, dice abiertamente que va a votar, el presupuesto lo va a votar en general, no tiene ningún problema, porque eso después le habilita a negociar, por ejemplo, la ley esta contra la usura, la deuda abusiva y demás. Entonces están en ese toma y daca. Y lo otro es lo siguiente, esto que mencionabas vos de las prioridades de Orsi y el desaire a Castillo. Hay que decir que hay algo que no se anunció, al menos hasta que se ganó el gobierno, o cuando se asumió el gobierno, que es esto de las 64 prioridades que no estaban en ningún lado. Y de esa forma puentean mucho de lo que el Partido Comunista venía insistiendo con el problema del programa. Bueno, muchas de las cosas que están en el programa del FA no están incluidas en esas 54 prioridades, entre ellas, por ejemplo, esta de sacar la lista más reaccionaria de un decreto que refuerza una ley de uno de los artículos de la LUC, ¿no? Entonces, por diferentes medidas ha ido como podando su propia, ¿no? Sí, también en el tema de educación, la LUC sigue vigente. Del mismo modo que sigue vigente la transformación educativa, argumenta que recién llegan y no pueden cambiar. Entonces, pero tampoco dicen que van a cambiar en el futuro. Y en este sentido, bueno, de conjunto, nosotros habíamos caracterizado que el gobierno que iba a asumir, y que ya asumió, venía como tarea principal
tarea número uno, intentar rescatar, defender lo máximo posible las conquistas reaccionarias de la burguesía bajo el gobierno en la calle Pou, sobre todo la reforma jubilatoria, pero no solamente. Bueno, esto se está confirmando y a mí me parece importante, porque estamos a un mes de las elecciones municipales, que en vez de ver solo las elecciones municipales, con que el tema a ver si los contenedores están llenos de basura o no, si se lo va a cambiar de lugar, si va a cambiar la forma de recolección de basura, si van a poner 3 líneas más de ómnibus, o esto o aquello, que finalmente todos sabemos que no van a hacer mucho de nada de todo eso, no es la oportunidad de discutir cómo utilizar las elecciones municipales para establecer un pronunciamiento frente a este arranque del gobierno, frente a la derecha y frente a Orsi y compañía. ¿Por qué vamos a hacer una discusión si en Montevideo tiene que gobernar Vergara, si tiene que gobernar Piñeiro, si tiene que gobernar Esqueloto, y en realidad van a hacer más o menos lo mismo? Y en definitiva, darles el voto es avalar lo que está haciendo Orsi hoy, lo que está haciendo Donner, lo que está haciendo Castillo, lo que está haciendo Lubetkin. Entonces, es el momento de pegarles un sopapo y no seguir complaciente con ellos. Muchos compañeros dijeron, bueno, vamos a votar al Frente Amplio porque tenemos miedo que gane que gane Delgado, sí. A lo Delgado. Bueno, ¿ahora qué tienen miedo? La Intendencia de Montevideo y la Canelones, seguro que la gana el Frente Amplio de Taquito. ¿Van a votar avalando esto? Entonces, creo que la campaña Unidad Popular Frente de Trabajadores, como tú decías, no puede limitarse a la discusión de que hay muchos aspectos importantes para colocar en la política departamental y municipal, las privatizaciones, ¿no? Cómo el presupuesto estatal está en manos cada vez más de los CUTSA, de la construcción, ¿no? Los promotores privados, SACEN, ¿no? Lo mismo que están en Neptuno y todos otros, esto en Canelones y Montevideo es brutal. Por supuesto que hay que colocar todos esos temas, la precariedad laboral en las intendencias, ¿no? El trabajo precario de gente que no es funcionaria estable en plantilla, y en muchos casos con los llamados jornales solidarios, además son por miserias y por muy corto tiempo, pero los que no son así son también tercerizados. Bueno, todos esos son temas válidos para colocar en la discusión y por supuesto que deben estar colocados, pero hay un tema mucho más general. ¿Le vamos a dar el aval a la política de Orsi y Lubetkin frente a la cuestión de Palestina e Israel? ¿Le vamos a dar el aval al Plan Neptuno y la negociación con este consorcio privado que viene a currar con la privatización del agua y con la contaminación también del agua? ¿Le vamos a dar el aval a la política de mantener el aumento del retiro, mantener la SAFAP? Bueno, no, hay que votar contra la SAFAP, hay que votar porque se aumenten los aportes patronales y que se quiten las exoneraciones de las grandes empresas. Y en este sentido nosotros llamamos a utilizar la campaña de las municipales sumándose a la campaña de la lista 1917 del PT en el Acuerdo de Unidad Popular Frente de Trabajadores, y en este sentido impulsar las listas de Unidad Popular Frente de Trabajadores en todo el país. En el caso particular de PT, la lista 1917 en Montevideo, la lista 1917-326 en Florida y la lista 1917-326 en Rivera, que son las que impulsamos en esos departamentos, y las listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en los demás departamentos que allí hayan colocado los compañeros. Por lo tanto, me parece